Tanto en el primer como en el segundo libro de Samuel aprendemos mucho de los patrones de revelación que el rey David tenía. Si bien es cierto que el rey David cometió varios errores, también es cierto que tuvo muy buenos aciertos en muchos otros puntos de su vida. Entre ellos creo que la revelación es uno de esos aciertos. Cuando nosotros leemos la historia de David siendo desterrado, leemos en 1 Samuel 23 la historia de un pueblo llamado Keila, un pueblo que es invadido por los filisteos y que David va, aun siendo exiliado y no es el rey, él va y protege ese pueblo, saca a los filisteos, a los filisteos. Pero justamente consulta al Señor, oye, ¿debo ir a Keila? El Señor le dice sí. Y una vez que está en Keila, la gente del rey Saúl se entera que David está ahí, entonces van a ir a buscarlo. Y David le dice al Señor, Saúl viene por mí. El Señor le dice sí. Y David dice, la gente de Keila me va a entregar a Saúl. Y el Señor le dice sí. Y entonces David se va. Y podemos ver todo este proceso que David, incluso en sus batallas, buscaba esta guía del Señor, decir, Dios, ¿voy a pelear ahí con Keila para librarlos de los filisteos? Sí. Señor, ¿me voy de aquí? Sí. Más adelante también tenemos otro ejemplo. Cuando el rey Saúl ya muere, David se pregunta, bueno, ¿regreso a una de estas partes de la tribu de Israel? ¿Qué tal está ese asunto? Y justamente le pregunta al Señor, ¿debería yo subir a alguna de estas tribus? Esto está en 2 Samuel 2:1. Y el Señor le dice, sí, sube a Judá. Y entonces David, el camino hacia hacerse rey, no solo en las batallas, sino también en el camino hacia hacerse rey, buscaba la guía y la revelación de Jehová. Otro ejemplo también es cuando conquistan Jerusalén. Recuerda que esta capital fue muy difícil de conquistar, era una de estas tierras tan anheladas y que nadie pudo conquistar hasta que llegó David. Y justo antes de conquistar la ciudad, David le pregunta al Señor, ¿me voy a enfrentar con estas personas? Y sí, el Señor le dice, sí, las pondré en tus manos. Y entonces David va y ataca. Y entonces vemos un patrón de revelación en la vida de David, en la que busca la guía del Señor, busca el consejo del Señor, busca la voluntad del Señor y busca el conocimiento del Señor, porque también no solo le pregunta qué hacer o a dónde ir, también le pregunta si algo es cierto o no, que es muy relevante en cuestión de testimonio. David también le preguntaba al Señor si algo era cierto o no. Saúl va a venir por mí, eso dicen los rumores, ¿es cierto o no? El Señor le dijo sí. Y entonces ves que David tenía todos estos patrones de revelación en los que buscaba al Señor para la batalla, para saber cómo dirigirse como rey y también para saber si algo era cierto o no. David buscaba bastante revelación. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quiero hacer aquí? Aparte de todos los ejemplos que creo que son muy buenos que tú puedes usar como para una noche de hogar o para compartir un mensaje al respecto y puede desarrollarse todo un tema de la revelación, me llamó muchísimo la atención 2 Samuel 7:1-3, en un momento donde justamente David ya ha acabado con todos sus enemigos, o al menos ya era un momento de paz. Dice la escritura, y aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en una casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y dijo Natán al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Me llamó mucho la atención este pasaje. En primer lugar, bueno, David está diciendo, oye, pues ya tenemos paz, ya estamos bien establecidos, yo vivo en una casa bien construida y el arca del pacto está en una tienda y telas y no me parece que sea lo correcto. ¿Cómo puede ser que yo, el rey, estoy viviendo en una casa bien hecha y tenemos al Señor, por así decirlo, viviendo en esta casa pues, improvisada en el desierto? O sea, no creo que esté bien. Y entonces el profeta le dice, haz lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. Me llama mucho la atención que aquí, no necesariamente que esté ausente, pero no se menciona la parte de que David le pregunta al Señor, ¿qué hago con esto? El Señor, más bien David se lo menciona al profeta y el profeta le dice, haz lo que esté en tu corazón porque es de Dios. Dios, Jehová está contigo. Y me llamó la atención este proceso de revelación, como en algún momento David estaba pidiendo y en este otro es como no hay esta comunicación de Dios me lo reveló o Dios debería hacerte una casa, sino lo comenta con el profeta. Y el profeta le dice, hazlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Creo que hay una pregunta muy buena entre todos nosotros cuando decimos, oye, ¿es
¿Es lo que estoy sintiendo la voluntad del Señor, el Espíritu comunicándose, o son más mis pensamientos y lo que yo quiero o lo que a mí se me ocurre? Y hay una perspectiva muy interesante que a mí me cambió la perspectiva de todo esto. Me cambió la manera de ver esta preocupación. Mucha gente se preocupa, ¿no? Diciendo, oye, es que no sé si es mi pensamiento o es el espíritu, ¿cómo saber? Y bueno, ahí te va algo que yo aprendí hace unos años. Resulta que el 18 de febrero del 2018 hubo un evento HAS aquí no en México, pero en Guadalajara, uno de los estados de México, y vinieron el elder Neil L. Anderson de los 12 apóstoles y vino el elder Lynn G. Robbins, que en ese tiempo era presidente de los 70. Y en ese evento HAS que yo vi por transmisión, le preguntaron, una de las preguntas que hicieron fue, ¿cómo reconozco si son mis pensamientos o es el espíritu? Y el elder Robbins, cuando le tocó contestar, y me lamento mucho, aquí quiero explicar, no tengo las palabras exactas porque estuve buscando y no hay una grabación disponible del evento, así que voy a darte lo que yo recuerdo que dijo. El principio va a ser el mismo porque sé que lo dijo, pero no sé exactamente qué palabras usó. No encontré la fuente o la cita porque ya no está disponible esa transmisión. Así que, bueno, es lo que hay. Pero ese día, el 18 de febrero del 2018, el elder Robbins enseñó que a medida que tú te acercas más a Dios y ser como Él, tus pensamientos y los pensamientos de Él más y más se alinearán. El Espíritu nos comunica a nosotros lo que el Padre desea y su voluntad. Nosotros tenemos nuestros propios pensamientos y voluntad, pero mientras más nos acercamos a Dios y ser más como Él es, nuestros pensamientos y nuestra voluntad más se alinea con la de Él. Y yo dije, qué interesante, porque no es que con el tiempo es más fácil para ti distinguir entre, o al menos esto es lo que enseñaba el elder Robbins, no que necesariamente conforme más pasa el tiempo, más distingues entre qué es el espíritu y qué es lo que tú piensas, sino más bien se vuelven más alineados y tal vez incluso hasta se vuelve más difícil distinguir. Y me pareció muy interesante esto, porque justamente creo que cuando todos empezamos a cambiar nuestra vida, a seguir al Salvador, etcétera, creo que todos identificamos muy bien qué cosas vienen del Espíritu, como de, porque no son cosas que se nos ocurrirían a nosotros, ¿no? Como de, creo que es bueno que vayamos a la capilla, ¿no? Digo, no sé, me hubiera ocurrido a mí, seguro. O creo que es bueno, que estudiemos hoy las Escrituras. Tal vez no se me hubiera ocurrido a mí. Y creo que podemos distinguir muy bien porque nuestra voluntad y nuestros deseos estaban muy hacia otro lado. Pero conforme más nos acercamos al Señor y más llegamos a ser como Él es, nuestros pensamientos y nuestras intenciones están más alineadas. Y ahora, no quiero dejarlo solo en algo que yo recuerdo que se dijo, sino también con algo que tal vez puede ser un poco más sólido y que puede llevarnos a ese mismo principio. En la última conferencia general, la de abril del 2022, el elder Uchtdorf dio un discurso llamado De todo corazón. Y el elder Uchtdorf dijo, a medida que procuramos purificar nuestra vida y miramos hacia Cristo en todo pensamiento, todo lo demás comienza a alinearse y la vida ya no parece una lista larga de esfuerzos aislados que se mantienen en un equilibrio tenue. Con el tiempo, todo se convierte en una sola obra. Conforme más avanzamos, empezamos a ver cómo nuestra voluntad se alinea con la de Dios, porque nuestra obra se alinea cada vez más con la de Dios. Y claro, aquí dice, oye, aquí podrías decirme, Braulio, claro, aquí dice que la obra se alinea, pero no dice que nuestros pensamientos y las impresiones se alineen. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que más importante entonces que el que los hechos o las obras se alineen es las razones y los motivos y las intenciones que tienen esos hechos, esas acciones o esa obra. Y aquí creo que estarás de acuerdo conmigo. No solo se alinea la obra que hacemos con la obra de Dios, sino justamente se alinea porque nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad empieza a alinearse con la suya. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que con el tiempo, nuestra obra, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos
se alinean más con los pensamientos y sentimientos de Él. Nuestra voz personal, nuestra opinión personal o incluso nuestra perspectiva, nuestras ideas personales también llegan a alinearse más con las impresiones que nos da el Espíritu. Y llegamos a ver que ya no es un conflicto el saber si viene del Espíritu, si viene de mí, porque si soy una persona o soy un hombre o una mujer de Dios, no necesito que venga del Espíritu. Llegué el punto, y digo, no es que ya lo asumamos y ya no necesitamos del Espíritu, no estoy diciendo eso, pero llega el punto en tu vida en que no necesitas saber si viene del Espíritu o no. No es el mayor problema, porque el primer problema más grande, que era tu voluntad, ya lo resolviste. Así que si todos vamos en esta misma dirección, no importa si yo lo dije o lo dijo Juan o lo dijo el Espíritu, si es a la dirección que Dios quiere que vayamos, no hay ningún problema. Conforme más se alinea nuestra obra con lo de Dios, esto nos da un reflejo de cómo nuestra voluntad y nuestros deseos se están alineando con lo de Dios. Y el que sea del Espíritu o no, tal vez no nos preocupa tanto, porque estamos en una misma obra, con un solo Señor y un único propósito.